como seguidores de Cristo, y voy a asumir que todos aquí somos seguidores de Cristo, y lo voy a hacer porque Dios le ama, y yo realmente pienso que nadie está aquí por casualidad. Yo realmente pienso que si usted todavía no es un seguidor de Cristo, hoy mismo usted puede obtener la salvación. Y asumiendo que cada uno de los que estamos aquí somos cristianos, la pregunta del día de hoy, y más que todo es una pregunta personal, ¿por qué nos cuesta como cristianos obedecer tanto a Dios? ¿Por qué me cuesta tanto amar a mi esposa, amar a mi esposo? ¿Por qué me cuesta tanto orar por mi familia? ¿Me cuesta tanto tener fe y no dudar? ¿Por qué me cuesta tanto poner las cosas de Dios primero en mi vida? ¿Por qué me cuesta tanto no vivir preocupado y mejor confiar en las promesas de Dios? ¿Por qué me cuesta tanto aplicar Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, que dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta? Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Por qué me cuesta tanto honrar a Dios con mis finanzas y mis pensamientos? ¿Por qué me cuesta tanto educar, dirigir y disciplinar a mis hijos? ¿Por qué me cuesta tanto dejar ese mal hábito, ese pecado? Como lo es la adicción, la pornografía, la glotonería, las malas palabras, la inmoralidad sexual, la irresponsabilidad, la mala administración de los recursos. Luis, ¿por qué cuesta tanto obedecer a Dios? Y la respuesta simple y directa es porque nos dejamos controlar más por nuestra naturaleza pecaminosa que por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Repito, porque nos dejamos controlar más por nuestra naturaleza pecaminosa que por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es nuestra rebelión en contra de Dios. Es nuestra inclinación natural de pecar. Es nuestra tendencia de elegir hacer nuestra voluntad a pesar que tenemos la opción de hacer la voluntad de Dios. La naturaleza pecaminosa es la razón por la que tenemos que hacer un gran esfuerzo para enseñarles a nuestros hijos y disciplinarnos a nosotros mismos a decir siempre la verdad y a poner a otros primeros. Porque el egoísmo y la mentira es algo que viene natural en el ser humano. Después que el profeta Natán confronta al rey David por su pecado de adulterio, el rey David reconoce su naturaleza pecaminosa, algo que él escribió en Salmo 51, versículo 5, cuando dijo: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, soy pecador. Pablo dijo en Romanos capítulo 5 versículo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y usted me podría preguntar, ¿cómo es posible que seamos declarados culpables por algo que hizo Adán miles de años atrás? Muchos piensan que no es justo que Dios nos condene por el pecado de Adán. Sin embargo, cada uno de nosotros peca cada día, confirmando la herencia que tenemos de Adán. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos igual de propensos que Adán a rebelarnos contra Dios. Y también somos juzgados por los pecados que nosotros cometemos. Y debido a que somos pecadores, necesitamos la misericordia de Dios, igual que Adán la necesitó. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 6, versículos 7 al 8, lo siguiente:
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo derrocamos la naturaleza pecaminosa para así obedecer a Dios? Y la única forma de derrocar la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y hacer de nuestra vida una vida caracterizada, no perfecta, pero una vida que se caracteriza por la obediencia a Dios, es permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos controle diariamente. Y la base de mi enseñanza el día de hoy la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, que dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa cuando dejan que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos de que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los ¿qué? Ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Dije pelea, ¿sí? Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, la que acabamos de leer, no heredará el reino de Dios. Oh, pero es que él asiste a la iglesia. Si lleva esa clase de vida, no va a heredar el reino de Dios. Lo siento. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y ¿qué? No existen leyes contra esas cosas. En otras palabras, no hay límites. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Es necesario observar que, como seguidores de Cristo, no tenemos excusas para seguir entregados ni dominados por el pecado, debido a que Dios ha provisto un ayudador, una ayuda divina para vencer la naturaleza pecaminosa en nosotros, y esa ayuda divina se llama el Espíritu Santo. Es necesario observar que el Espíritu Santo toma residencia en el creyente en el momento de salvación y suple el poder y suple la voluntad que necesitamos para vencer y conquistar la naturaleza pecaminosa en nosotros. La morada del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es confirmado por Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20, que dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el qué? Del Espíritu Santo. Literalmente el Espíritu mora en tu cuerpo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Acuérdense, dio a su Hijo. Por lo tanto, honren, respeten, obedezcan
hasta el punto de temerle a Dios con su cuerpo. Nuevamente Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 9 nos dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. La tienen, pero no deben estar dominados. ¿Son qué? ¿Son qué? Por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. La verdad es que no existe ni un cristiano en el mundo que no tenga la persona del Espíritu Santo morando en su vida. Porque el Espíritu Santo mora en el cuerpo de cada cristiano. Y si no lo tiene es porque no es cristiano. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Aquí confirmamos que la morada del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano es permanente hasta que el cristiano muera físicamente y vaya a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo quiere grandemente influenciar nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestras actitudes. El Espíritu Santo quiere elevar la calidad de nuestro carácter, de nuestra personalidad. El Espíritu Santo quiere hacernos más como Cristo. Y todas estas verdades salen de las frases que el apóstol Pablo usó en Gálatas capítulo 5 y otros de sus escritos, como lo es Gálatas capítulo 5 versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5 versículo 18 nos dice: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. En otras palabras, ya no estamos obligados a entregarnos a la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5 versículo 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada, no en algunos, en cada aspecto de nuestra vida. Efesios capítulo 5 versículo 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Si no entiende que es arruinar la vida, es que va a traer consecuencias muy malas. En cambio, hay otra opción, es la mejor. En cambio, ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo. Y aunque aquí vemos diferentes frases como lo es dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, vivamos por el Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo. El denominador común en todas estas poderosas frases es que el Espíritu Santo desea influenciarnos hasta el punto de controlar nuestro comportamiento, de controlar nuestras acciones, de controlar nuestras actitudes, de controlar nuestros pensamientos. Y cuando digo controlar, no quiero decir controlarnos como si fuéramos robots y obligarnos a actuar y a comportarnos en maneras contrarias a las que realmente deseamos. Porque así no trabaja el Espíritu Santo, no. Pero sí quiero decir un control que tiene que ver más con influenciar nuestro comportamiento, influenciar nuestras acciones, nuestras actitudes para reflejar mejor con nuestro consentimiento el comportamiento, acciones y actitudes de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y para dejar de ser cristianos débiles, inconstantes, y que frecuentemente nos entregamos a nuestra naturaleza pecaminosa y convertirnos en cristianos que nos caractericemos en ser guiados por el Espíritu Santo, es nuestra responsabilidad cooperar y estar de acuerdo con el Espíritu Santo
estar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Y en los próximos 20 minutos y algo, voy a hacer lo mejor posible para clarificarle a usted con 3 observaciones y después 3 sugerencias de cómo todo esto trabaja y poder ser cristianos caracterizados por manifestar los frutos del Espíritu Santo, porque somos controlados por el Espíritu Santo. Y la primera observación es que no es algo automático. No es algo automático. El control del Espíritu Santo sobre un cristiano no es automático. Necesito aclarar que cuando una persona invita a Jesús a ser el Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo automáticamente e inmediatamente viene a morar en su vida. Porque la morada del Espíritu Santo es parte de nuestra justificación. ¿Qué justificación, Luis? Bueno, va a ser tema para otro, pero le voy a dar un poquito. Es cuando Dios nos declara justos, cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Dios nos declara justos porque pusimos nuestra fe en Jesús. Eso es justificación. Pero cuando se trata del control del Espíritu Santo, esto es parte de la santificación. Porque el control del Espíritu Santo no es automático, no es universal y tiene condiciones anexadas. Cada cristiano en este auditorio tiene la morada del Espíritu Santo en su vida, pero me atrevo a decir que no todos aquí estamos bajo su control. No todos aquí estamos caminando con el Espíritu Santo. Me atrevo a decir que no todos aquí estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No todos aquí estamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando nos encontramos con cristianos groseros, enojones, problemáticos, ariscos, mezquinos, preocupados e inconstantes, tal vez sí sean personas cristianas, pero no son cristianos llenos del Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo está morando en sus vidas, el Espíritu Santo no está en control de sus vidas. Y se demuestra por la forma que se comportan. Se demuestra por la forma en que administran su vida. Se demuestra por la forma en que tanto se quejan, que tanto se preocupan, que tan malagradecidos son. Se demuestra en la forma que reaccionan a los problemas, porque reaccionan desesperadamente, como si no tuvieran esperanza. Y la verdad es que si es posible, no lo agarraría como doctrina, pero es posible vivir con el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, pero no controlando nuestras vidas. Y lamentablemente pasa más de lo que Dios le agrada. Y con esto llegamos a mi segunda observación, que es: nuestra naturaleza pecaminosa siempre, no alguna vez, siempre se opondrá al control del Espíritu Santo. La desafortunada realidad es que la naturaleza pecaminosa no se va, no se muda cuando el Espíritu Santo se muda a nuestro cuerpo. Y es por eso que se crea un gran conflicto entre el Espíritu de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa, porque se oponen y luchan constantemente entre sí, y luchan porque tienen agendas opuestas y tienen diferentes comportamientos y actitudes que cada uno quiere ver producidas en y a través de nuestras vidas. Y esto es algo que podemos confirmar en lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. No podemos negar que diariamente hay una lucha interna en la vida de cada cristiano. Si no tienes una lucha interna diariamente, a lo mejor no tienes el Espíritu Santo. Porque la lucha solamente existe cuando tú eres cristiano y el Espíritu Santo mora en tu vida. Yo vivo con una lucha diaria en mi vida. No se lo voy a negar. Una lucha no que me hace sentirme mejor, pero me hace sentir más humillado a la presencia de Dios, más sumiso a su presencia y a su voluntad. Y el apóstol Pablo, en un momento de sinceridad, escribió en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 24 lo siguiente: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y esta lucha algún día sí se va a acabar, cuando estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Mientras tanto, hay que luchar. ¿Se puede usted identificar con Pablo? ¿Se puede usted identificar con la lucha que Pablo tenía a diario? Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago, en cambio hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer el mal y lo hago. El propósito de la naturaleza pecaminosa es generar cosas como inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Es la lista de Gálatas capítulo 5. Y fácilmente le podemos agregar a esta lista la preocupación, el materialismo, la mentira y el chisme y todo lo que se parece a eso también. El propósito del Espíritu Santo es generar cosas como amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La lista que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y refiriéndome al fruto de control propio, es necesario observar que uno de los frutos del Espíritu Santo es que tenemos que tener control de nuestra vida. Repito, uno de los frutos del Espíritu Santo es que tenemos que tener control de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del cónyuge, no es responsabilidad del pastor, gracias a Dios. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Y es sabio estar conscientes de que hay una lucha interna entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios en la vida de cada cristiano. Y los dos tienen propósitos y agendas diferentes para nuestras vidas. Los dos desean controlarnos. Y hay que estar consciente de eso. Y con esto llegamos a mi tercera observación, que es una decisión. Es una decisión personal. Es nuestra responsabilidad
decidir quién nos va a controlar. Porque Dios es un caballero. Es algo que se decide. Porque el control del Espíritu Santo no necesariamente se va a sentir. Es mi decisión, es tu decisión, pero no es la decisión de Dios. Yo realmente hubiera deseado que cuando yo me hice cristiano, cuando yo invité a Jesús a ser el Señor y Salvador de mi vida, y el Espíritu Santo hizo morada en mí, que los frutos de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio fuera algo natural, algo sin esfuerzo en mi vida. Pero no lo es. Yo realmente hubiera deseado que cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, la naturaleza pecaminosa se hubiera marchitado y desaparecido. Pero no lo hizo. Pero lo que sí es necesario observar y entender es que usted decide, yo decido. Y yo decido cada día, varias veces al día, permitir que el Espíritu de Dios me controle y haga grandemente evidente sus frutos en y a través de mi vida. Pero es mi decisión. Y con esto, ahora les quiero dar 3 sugerencias que nos ayudarán a decidir diariamente a que el Espíritu Santo nos guíe hasta el punto de controlarnos. Y sugerencia número 1 es que necesitamos desearlo. Necesitamos realmente desear con urgencia que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe en la vida. Y es aquí donde muchos de nosotros ya vamos a tener que dejar las excusas. Excusas que como así soy yo, así me criaron. Así, es que es culpa de mi esposa, es que mi trabajo, es que mis hijos, es que mi crianza, es que mis planes, es que mi carrera. Es que tú sabes mi pasado y lo que yo he experimentado. Es que mis circunstancias, es que las injusticias de la vida. Es que pobre de mí, Luis. Ya dejemos las excusas. Y realmente desear en cada área y en cada momento hacer evidente los frutos del Espíritu, como lo es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el control propio. Y es tiempo de realmente desear y crucificar los deseos de la carne en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 5 versículos 24 nos dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones. Yo tengo pasiones, diariamente tengo que clavarlas en la cruz y no es lo más fácil del mundo. Y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y hay que crucificarlos allí. Hoy Dios nos está diciendo, las excusas ya se acabaron. Cristo ya nos libró de la esclavitud del pecado y es tiempo de uno mismo crucificar, matar, hacer morir la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, malos pensamientos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, la preocupación, la avaricia, el chisme, la mentira y otros pecados que se parecen a lo que acabo de decir. Y la invitación es que deseemos desesperadamente querer lo que el Espíritu Santo quiere, para que así radicalmente, sacrificialmente y determinadamente rechacemos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y la invitación es a que
nos atrevamos a pelear contra la naturaleza pecaminosa hasta ganar en obediencia, porque la obediencia es santidad y la santidad, adivinen qué, es obediencia. Una vez, un joven se le acercó al famoso filósofo griego Sócrates, y le dijo de una forma casual: oh gran Sócrates, yo vengo a ti para obtener conocimiento. Entonces Sócrates lo llevó a este joven al mar y se metió con él ahí en la playa. Y lo agarró al joven y lo sumergió por 30 segundos bajo el agua. Y lo saca y le pregunta: ¿qué quieres? Y el joven responde: conocimiento, mi gran Sócrates. Y el Sócrates continuó sumergiendo al joven en el agua y cada vez lo dejaba más tiempo bajo el agua. Y le continuaba preguntando: ¿qué quieres? Y el joven continuaba respondiendo: conocimiento, mi gran Sócrates. Y después de varias sumergidas, Sócrates le pregunta al joven: ¿qué quieres? Y el joven, ya casi asfixiándose, le grita: yo quiero aire, yo quiero aire. Y Sócrates le dice: cuando desees el conocimiento, así como hoy tú deseas el aire, lo vas a obtener. Y lo mismo le digo a la iglesia hoy: cuando usted realmente, ya deje de mentirse, ya deje de echarle culpa a tantas cosas. Cuando usted realmente desee vivir bajo el dominio del Espíritu de Dios en su vida, usted lo va a hacer. Así que ya dejemos de culpar a las circunstancias, a las personas y a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y comencemos a vivir hoy una vida caracterizada por los frutos del Espíritu Santo. Porque somos cristianos que decidimos diariamente permitir que el Espíritu Santo nos controle. Y con esto llegamos a mi segunda sugerencia, que es: pidámosle. El deseo genuino produce en nosotros una urgencia de pedirle al Espíritu Santo a que controle, a que guíe y domine mi vida, tu vida, nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo a que controle nuestra vida en la mañana, inmediatamente después de levantarnos, a que controle nuestra vida antes de atender al esposo, a la esposa, antes de atender a los hijos, a la familia, que controle nuestra vida antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela, durante el trabajo, durante la escuela, después del trabajo, después de la escuela. A que controle nuestra vida antes de llegar a casa después de un largo día de trabajo y ocupaciones. A que controle nuestra vida cuando tenemos que hablar o disciplinar a un hijo. Pidámosle que controle nuestra vida antes, durante y después de hablar con nuestro cónyuge, debido a conflictos, malos entendidos y diferencia de opinión. Muchas veces saltamos para pelear. A lo mejor usted gane la pelea, pero perdió la guerra. Le está pidiendo control al Espíritu Santo. Inténtelo. He intentado con Diana y trabaja 100%. Pidámosle al Espíritu Santo a que controle nuestra vida antes de meternos al internet y estar viendo cosas en el web. Pidámosle al Espíritu Santo que nos controle antes de ver televisión, antes de tomar una decisión cuando nos enteramos de malas o buenas noticias. Pidámosle al Espíritu Santo que nos controle para que sus frutos sean grandemente manifestados y evidentes en y a través de nosotros, de nuestra vida diaria. Amén. Luis, ¿y cuántas veces debo pedirle al Espíritu Santo a que me controle? Yo no sé. Pero comience por 50 veces al día. Yo realmente creo que pedirle al Espíritu Santo a que controle nuestra vida debería de ser una de las oraciones más espontáneas y más frecuentes del día. Yo realmente creo que
Monitorear nuestro comportamiento diario y en tratar rápido y valientemente con el pecado al arrepentirnos, confesarlo y dejarlo de repetirlo. Debería de ser un estilo de vida para un cristiano saludable, estable, un cristiano maduro y un cristiano en crecimiento. Y la verdad es que la naturaleza sí va a ganar de vez en cuando. Que cuando gane sea la excepción. Que cuando gane la gente se asombre tanto porque es la excepción. No es lo normal. Pero cuando gane, no hagamos excusas y tratemos con el pecado rápida y valientemente para así encaminarnos rápidamente en la vida de la obediencia y la santidad a Dios. Porque cuando no lo hacemos, detenemos el trabajo santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo confirmado en Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31, que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, porque vive dentro de usted. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Algo confirmado en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, que dice: no apaguen al Espíritu Santo porque vive dentro de ustedes. Algo confirmado en Salmo 51 versículo 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Es necesario que crucifiquemos diariamente el pecado para así experimentar el control, así experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mi última sugerencia es que no tratemos de vivir la vida cristiana por nuestra propia cuenta. Porque no lo vamos a poder hacer y seremos miserables tratando de hacerlo. Así que acudamos, deseemos y permitamos que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe y dirija todo lo que hacemos. Y esta semana te invito a que leamos y estudiemos Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, está en sus programas, y reevaluemos nuestras actitudes y acciones. No lo lea pensando en otra, léalo pensando en usted. Y esta semana te invito a que participemos en un grupo de vida para así enriquecer y crecer en nuestra fe. Y esta semana te invito a que cada día decidamos, nos obliguemos a ceder más y más a la voluntad, a la guía y al control del Espíritu Santo. El Salmo 119, versículo 1 y 2, no está en las pantallas, pero lo invito a que lo lea. Nos confirma y afirma que felices, bienaventurados, afortunados, satisfechos son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Y esta semana te invito a que regularmente, diariamente y a menudo le pidamos en oración al Espíritu Santo a que nos llene y tome control de nuestras vidas, a que tome control de nuestra mente, de nuestra lengua. Repito, de nuestra lengua. De nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Y hoy me pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos los cristianos dejáramos de hacer excepciones, porque todos tenemos excepciones, de poner excusas y dejáramos de practicar religión? Y comenzáramos a realmente buscar vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo.
¿Qué pasaría? Le voy a decir lo que yo pienso que pasaría. Yo pienso que brillaríamos con más intensidad en el mundo. Yo pienso que la gloria de Dios se manifestaría con más poder y con más autoridad. A través de nuestras vidas, a través de nuestros matrimonios, a través de nuestras familias, a través de nuestros hijos, a través de nuestra iglesia, a través de nuestras comunidades. Yo pienso que tuviéramos más impacto, más autoridad en ir a los perdidos con el mensaje de esperanza, en crecer juntos en la fe y en mostrar el amor de Cristo a todo el mundo. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena vivir llenos y controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben este mensaje? Pues si nos ponemos de pie y vamos a orar.